Cierto día, un hombre recibe una orden directa de Dios. La cumple perfectamente. Desafía a un rey poderoso frente a toda su corte. Hace milagros. Resiste la tentación del dinero y los honores. Y al final, muere desgarrado por un león en un camino solitario. ¿Qué salió mal? No falló en la gran prueba. Falló en la pequeña. Falló cuando bajó la guardia. Falló cuando creyó a alguien que le dijo exactamente lo que quería escuchar. Esta es la historia del varón de Dios, de Primera de Reyes 13, una de las historias más extrañas, más perturbadoras y más ignoradas de toda la Biblia. Y hoy la vamos a leer juntos sin saltarnos nada. Bienvenido a Teología Simple. Soy tu profesor Diego López y hoy día vamos a meternos en una historia que los predicadores casi nunca tocan, porque la verdad que es un poco incómoda. Incómoda para ellos, para nosotros, pero necesaria. Quédate hasta el final porque la enseñanza no está al principio, está en el desenlace y te va a quedar muy grabada. Capítulo 1. Contexto histórico. Para entender esta historia necesitamos ubicarnos en el tiempo. Estamos aproximadamente en el año 930 a.C. Israel acaba de romperse en dos. Salomón ha muerto y su hijo Roboam subió al trono con mucha soberbia. Tan mal gobernó que 10 de las 12 tribus se rebelaron. Se formaron dos reinos, al sur Judá con Roboam como rey y al norte Israel con Jeroboam como rey. Y aquí entra la tragedia política de Jeroboam. Era un hombre que Dios mismo había elegido para liderar el norte. El elegirlo fue un regalo de Dios y él se lo dijo por boca de un profeta. Pero ni bien comenzó su reinado, Jeroboam tuvo miedo de que si el pueblo seguía viajando a Jerusalén para adorar en el templo de Salomón, eventualmente sus corazones regresarían a la casa de David y él perdería el poder que recién había ganado. Anota esto porque es importante. El miedo a perder el control es una de las razones más comunes por la que los líderes, y no solo los reyes, empujan a otros a pecar. Jeroboam no era malvado por naturaleza, era más que todo inseguro. Y la inseguridad sin Dios siempre busca ídolos. Entonces Jeroboam tomó una de las decisiones más fatales de la historia bíblica. Fundió 2 becerros de oro y los colocó en Betel y en Dan, los dos extremos de su reino. Y dijo al pueblo estas palabras que van a sonar muy familiares. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Lo reconoces? Son casi exactamente las mismas palabras que Aarón dijo cuando el pueblo adoró el becerro de oro en el desierto. La idolatría no siempre se inventa, a veces solo se recicla. Se empaca bonito, se le cambia el nombre y se presenta como tradición. Y yo solo diré, el que tenga oídos para oír, que oiga. Este es el escenario. Jeroboam en Betel frente a su altar de ídolos. Sacerdotes que él mismo nombró que no eran de la tribu de Leví. Un sistema religioso fabricado por conveniencia política. Todo esto para no perder su recién ganado poder. Y en ese exacto momento, desde el sur, desde Judá, aparece el varón de Dios. Capítulo 2. La misión cumplida. La Biblia no nos da el nombre de este profeta, solo lo llama el varón de Dios que vino desde Judá. Y eso es todo. Y quizás eso es intencional, porque esta historia no es sobre quién era él, es sobre lo que hizo y lo que dejó de hacer. Él llega a Betel justo cuando Jeroboam estaba quemando incienso en su altar falso fabricado y hace algo extraordinariamente valiente. Le habla al altar, no al rey, al altar. Y dice, altar, altar, así ha dicho el Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman en ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Detente aquí un segundo. Esto que acaba de hacer este profeta casi no tiene precedentes. Está dando una profecía nominal, con nombre y apellido, sobre algo que sucedería aproximadamente 300 años después. Josías efectivamente sí existió y exactamente hizo lo que el profeta dijo. Lo puedes leer en 2 de Reyes 23. Eso lo hace una palabra de Dios verdadera. No necesita editar el futuro para que encaje. El futuro simplemente obedece,
Jeroboam oye esto y hace lo que hacen los que tienen poder y no tienen humildad. Extiende su mano y ordena: ¡prendedle! En ese instante, algo sobrenatural ocurre. La mano del rey se paraliza, queda rígida, extendida en el aire sin poder moverla. Y como si no fuera suficiente, el altar se parte y la ceniza se derrama. La señal que el profeta había anunciado se cumple en el momento preciso. Imagina la escena: el rey con la mano paralizada, el altar destruido, el sacerdocio inventado en silencio total. Y en medio de todo eso, un solo hombre parado, tranquilo, que vino desde el sur, sin ejército, sin escolta y sin ningún respaldo humano. Jeroboam de repente ya no habla como un rey, habla como un hombre asustado y le dice al profeta: ruega ahora al Dios, al rostro del Señor tu Dios, y ora por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el profeta ora y la mano es restaurada. Entonces Jeroboam hace lo segundo que hacen las personas que tienen poder: intenta comprar la bendición y le dice al profeta: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un regalo. Y aquí viene la primera gran prueba, y el varón de Dios la pasa perfectamente. Dice: si me dieras la mitad de tu casa, yo no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me fue mandado por la palabra del Señor diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuiste. Primera enseñanza sobre la obediencia. La obediencia a Dios a veces viene de instrucciones que parecen innecesariamente específicas. ¿Por qué importaba el camino por el que iba a regresar? No lo sabemos. Dios no siempre explica el por qué, pero la obediencia que exige explicación antes de obedecer no es obediencia, es negociación. El profeta rechaza la invitación del rey, rechaza el dinero, rechaza la hospitalidad y se va, firme, íntegro, cumplida la misión. Hasta ahora, este hombre es un ejemplo perfecto, pero la historia no termina aquí. Capítulo 3. La trampa. Mientras el varón se va por el camino, en Betel vivía otro profeta, un anciano. La Biblia no lo llama varón de Dios, solo dice un profeta viejo. Sus hijos le cuentan todo lo que pasó, lo del altar, lo del rey, lo de la mano, y el viejo profeta pregunta algo muy específico: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos se lo muestran. Pon atención en lo que el profeta hace a continuación. Ensilló su burro y salió a buscar al varón de Dios. Lo encontró sentado bajo un roble y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Sí, respondió. Ven conmigo a casa y come pan. Y el varón de Dios dijo lo mismo que le dijo al rey: no puedo regresar contigo ni entrar contigo, porque la palabra del Señor me dijo: no comas ni bebas agua de allí, ni vuelvas por el camino que fuiste. Hasta aquí correcto, firme. 2 veces tentado, 2 veces rechazado. Pero el viejo profeta no se rinde, y entonces dice algo que lo cambia todo. También soy profeta, como tú. Y un ángel me habló por la palabra del Señor diciendo: hazle volver contigo a casa, para que coma pan y beba agua. Y la Biblia dice algo que cada vez que lo leo me llama la atención. Pero le mentía. El viejo profeta le mentía. No hubo ningún ángel, no hubo ninguna nueva revelación. Era una mentira, una vil y simple mentira. Y con esa mentira, el varón de Dios volvió con él. Comió pan, bebió agua, en la misma ciudad de la que Dios le había dicho que saliera sin comer ni beber. Y aquí va la segunda enseñanza, y esta duele. El mayor peligro para un creyente muchas veces no es el rey que te amenaza con arrestarte. Es el otro creyente, el otro profeta, el que usa el lenguaje de Dios para decirte lo que tú quieres escuchar. No todo el que habla de Dios habla por Dios. Y alguien me dijo que Dios dijo no tiene el mismo peso que lo que Dios ya te dijo a ti directamente. Pero espera, hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Por qué se dio el varón de Dios esta vez y no como lo hizo con el rey, que se abstuvo? Piénsalo. Con el rey la tentación era el poder, el dinero, los honores, etc. Era muy claro, era muy obvio. Era fácil de rechazar porque venía del enemigo declarado. Pero esta tentación vino envuelta en vocabulario espiritual. Vino de alguien que decía hacerse igual,
que usaba las mismas palabras. Dios dijo, ángel, por la palabra del Señor. Las tentaciones más peligrosas no llegan como lobos, llegan como profetas ancianos, con burros ensillados y una historia que es muy convincente. Cuando ya has recibido una instrucción clara de Dios, ninguna revelación posterior de otra persona que contradiga lo que ya Dios ha dicho debería anularla, especialmente si esa nueva revelación o enseñanza convenientemente te permite hacer lo que quizás ya querías hacer desde el principio. Y esto no es solo un principio antiguo, es urgentemente relevante hoy. Y mientras están sentados a la mesa, comiendo algo inesperado los profetas, ¡pum!, pasa algo. La palabra del Señor viene sobre el viejo profeta, ahora sí de verdad, y le dice al varón de Dios, por cuanto has sido rebelde al mandamiento del Señor, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. El hombre que le mintió para hacerlo caer es ahora el portavoz del juicio de Dios sobre él. Es una ironía increíble. Capítulo 4. El desenlace. El varón de Dios termina de comer, ensilla su burro y parte. Y en el camino, un león lo mata. Lo más extraño de todo, el cuerpo queda en el camino. El león no lo devora. El burro tampoco huye. Ambos se quedan parados junto al cuerpo, como si fueran guardias. La gente pasa, ve el cuerpo, ve el león y va y se lo dice al viejo profeta de Betel. Y el viejo profeta va, recoge el cuerpo, llora sobre él, lo lleva en su propio sepulcro y lo entierra. Y dice, ay hermano mío, ¿ves la paradoja? El hombre que le mintió, que causó su caída, es quien ahora lo llora, quien lo entierra y quien lo honra. Y antes de morir, el viejo profeta deja instrucciones. Cuando muera, entiérrenme en el sepulcro donde está enterrado el varón de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos. ¿Por qué pasa esto? Porque incluso el anciano mentiroso sabía que la palabra que el varón de Dios había traído era verdadera, tan verdadera que quería estar cerca de ella, incluso en la muerte. Y ahí va la última enseñanza. El error de un hombre no invalida el mensaje de Dios. El varón de Dios falló al final, sí, pero la profecía que dio fue 100% real y se cumplió 300 años después. Nunca olvides que Dios usa vasos imperfectos, pero eso no nos quita la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha confiado. Capítulo 5. El cierre. Entonces, ¿qué nos lleva esta historia para entender? Primero, obedecer en los grandes momentos no garantiza que vamos a obedecer en los pequeños. El varón de Dios desafió a un rey, pero cedió ante un anciano con una historia que parecía muy convincente. La consistencia espiritual no se mide en las crisis grandes, muchas veces se mide en los momentos donde nadie te está mirando, donde la tentación llega amablemente, cuando ya terminaste la parte difícil y crees que puedes bajar la guardia. Segundo, el enemigo estudia tus límites. El viejo profeta sabía exactamente qué argumento usar, porque sus hijos le habían contado. Conocía el lenguaje que movería al varón de Dios. No te acerques tanto a tus límites, que cualquiera con el lenguaje correcto puede cruzarlos. Tercero, cuidado con la fatiga espiritual. El varón de Dios estaba sentado bajo un árbol, solo, después de una confrontación enorme. Ese es el momento de mayor vulnerabilidad. No cuando estamos en batalla, sino cuando terminamos y bajamos las armas. Recuerda tener siempre la guardia arriba. Y cuarto, a Dios le importa la obediencia completa, no a medias. El varón de Dios obedeció el 90% de su misión perfectamente, pero ese 10% final tuvo consecuencias que lamentablemente fueron irreversibles. Y eso no es cruel, es una advertencia sobre la seriedad con la que Dios toma sus palabras. Cuando Dios habla las cosas en serio. Y esta historia no está en el devocional de 365 días, no la vamos a escuchar en Semana Santa, no aparece en la escuela dominical, pero está ahí, en Primera de Reyes 13, esperando que alguien se tome el trabajo de leerla en serio y llevarla a la reflexión. Porque la Biblia no solo tiene historias de héroes que vencen, también historias de hombres que empezaron bien y terminaron solos en un camino junto a un burro y a un león. Y esas historias, las incómodas, las que no tienen un final feliz, a veces son las que más necesitamos escuchar. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que necesite escucharlo.
Si nunca habías escuchado la historia, también interiorízala y compártela. Suscríbete a este canal si quieres aprender más cosas de la Biblia. Vamos a hablar acerca también de teología, como también de estos versículos, los cuales son un poquito difíciles de entender. Y cuéntame en los comentarios cuál de las enseñanzas de hoy día te tocó más. Hasta el próximo video y que Dios te guarde fiel hasta el final del camino.